Bienvenidos una vez más a Historias Espirituales. Antes de comenzar, quiero agradecerte por estar aquí esta noche. Gracias por formar parte de esta comunidad que crece día a día y que comparte esa misma fascinación por los misterios, las leyendas y los relatos que desafían toda explicación lógica. Espero que hayas tenido un día tranquilo, pero si las cosas no salieron como esperabas, si sientes el peso de las preocupaciones o atraviesas un momento oscuro, quiero enviarte un abrazo sincero, no solo de mi parte, sino de todos los que formamos esta gran familia. Esta noche, deja atrás el ruido del mundo exterior, apaga tus ansiedades, busca un lugar cómodo en la penumbra y permite que tu imaginación te guíe por senderos desconocidos, porque en los próximos minutos viajaremos juntos a esos rincones donde la realidad se quiebra y lo inexplicable te mira fijamente a los ojos. Prepárate para escuchar relatos que dejaron cicatrices imborrables en quienes los vivieron. Historias que quizás te obliguen a mirar dos veces hacia las esquinas más sombrías de tu habitación antes de intentar dormir. Ahora sí, relájate, atenúa las luces y acompáñanos en estas nuevas historias espirituales. Una persona me hizo llegar un relato aterrador sobre algo que le ocurrió hace cerca de 15 años, más o menos. Lo que vivió aquel día fue precisamente el motivo por el cual decidió abandonar para siempre su trabajo como taxista. Llevaba casi 10 años dedicándose a ese oficio. Él trabajaba habitualmente con una cartera de clientes, fija que lo contactaban desde el celular, pero el resto del tiempo, para mantener el movimiento constante, no sé si a ustedes les tocó vivir esa época, existían las famosas bases de taxis en, qué sé yo, algún centro comercial o supermercado, donde todos los coches se formaban en fila, como eran parte de esa base. Con el paso del tiempo, la gente del barrio sabía que ahí siempre había un coche disponible, así que solo era cuestión de esperar un poco para que llegara uno. Había bases que operaban solo ciertos días y otras que funcionaban las 24 horas. Bueno, él trabajaba en una de esas bases, pero digamos para obtener un poco más de ganancia. Cuando terminaba un servicio y dejaba a un cliente lejos, si el destino era muy retirado, de regreso, aprovechaba para buscar pasaje por su cuenta. Te cuento esto porque fue en una de esas ocasiones, en un viaje extremadamente largo, a unos 50 minutos de distancia de su base, cuando en el camino de vuelta comenzó a recoger gente diferente, al punto en que a media tarde pensó: no, hoy ya no regreso a la base, le había ido increíble. Apenas dejaba a alguien y a las 2 o 3 cuadras otra persona le hacía la parada. Aquí en Guadalajara les llaman carreras. Algunos trayectos eran cortos, otros muy largos. A veces lo acercaban a su base, otras veces lo alejaban más. El caso es que este hombre conoce la ciudad a la perfección, cada calle y cada rincón donde suele moverse, pero sabía bien que había lugares donde jamás, bajo ninguna circunstancia, se detendría a recoger a alguien. Y fue justo a media tarde cuando pasó frente a uno de esos lugares, un punto donde él tenía prohibido detenerse. Extrañamente es una parada de autobús ubicada en una avenida grande e importante de la ciudad. Sin embargo, es una parada que por alguna razón siempre luce desierta. Nadie se atreve a esperar ahí porque ni los camiones ni los otros taxistas se detienen jamás. Cuando él empezó a trabajar en esto, le advirtieron claramente cuáles eran los lugares prohibidos. Muchos tenían que ver con la inseguridad, zonas donde el peligro de asalto era real. Había colonias donde le decían: hasta cierta hora puedes entrar sin problemas. Tenías que medir si alguien te pedía que lo llevaras a esa zona límite. Si cruzabas esa línea, te exponías a riesgos fatales. Pero de todos esos sitios, el que menos sentido tenía era aquella parada. Nunca se había atrevido a preguntar por qué. Ahora estaba cerca de ahí. Y al estar tan próximo, ni siquiera consideró acercarse. Prefirió tomar la avenida principal, que unos 2 kilómetros adelante tenía una desviación que lo regresaría a su ruta original, aunque ya no llegara a la hora del cierre. El detalle es que, cuando paso por ahí, prefiero darme la vuelta, justo cuando voy en dirección a la base de taxis. Empieza a chispear,
caen esas gotas traicioneras, ¿eh? Ese tipo de agua que parece no querer mojar, pero que cala hasta los huesos. La intensidad aumenta y, de repente, ya es una lluvia, no una tormenta cerrada, pero sí constante. Dicen que es esa lluvia que termina empapando a los más pacientes. Esa humedad persistente empieza a formar charcos grandes. El hombre sube los cristales del coche y activa los limpiaparabrisas a toda marcha. Necesita visibilidad. No quiere que el agua ni los salpicones de los charcos le nublen el camino. Mientras se acerca a la parada del autobús, alcanza a distinguir a una chica bajo la penumbra. Lleva un vestido largo rojo, lleno de puntitos blancos. No manchas grandes, sino puntos diminutos, miles, demasiados puntos. En la parada del autobús, divisa a una chica con un vestido largo, de color rojo con puntitos blancos. No lunares grandes, sino puntos diminutos, miles, muchísimos de ellos. Se ve muy jovencita y a su lado hay un niño, un crío de unos 5 o 6 años. Él observa desde la distancia y piensa para sus adentros. Vaya, estoy seguro de que esa es la parada. Ve cómo un autobús pasa de largo, ignorándola por completo. Y la muchacha parece estar desesperada, como si no distinguiera qué es lo que se acerca, si es el transporte que busca o simplemente un taxi. Parece no percibir nada porque ante cada vehículo la chica levanta la mano, suplicando que alguien se detenga. Entonces, al ver al niño y a la joven bajo ese aguacero, le invade una profunda compasión y piensa, no, mira, esperemos que no pase nada. No me voy a quedar con la espina de haber ignorado a alguien que realmente me necesitaba. Está con un niño, está diluviando, seguramente la tormenta lo sorprendió o tendrá sus motivos para estar ahí porque nunca había visto a nadie en ese lugar maldito. Decide frenar. ¿Dónde? Justo frente a ella. La puerta se abre, la chica sube, empapada hasta los huesos, y le dice, muchas gracias. Llevo tanto tiempo esperando. Nadie quería detenerse. Al cerrar la puerta y le advierte, señorita, ¿y el niño que viene con usted? Ella responde, no, yo no tengo ningún niño. Entonces el hombre mira hacia afuera, ve al pequeño y le insiste, ¿cómo que no? Ese niño. La chica voltea, mira hacia afuera y sentencia, no, yo no, veo a nadie, señor. Le aseguro que ahí no hay ningún niño. Y el hombre empieza a sentir, el taxista es quien me cuenta esto, todavía temblando. Dice que iba aterrorizado, con el corazón en la garganta, intentando borrar lo que acababa de ver. Le pidió a la chica, casi suplicando, que solo le indicara la dirección. Lo extraño es que el destino estaba ridículamente cerca de la base, a solo una parada de autobús de distancia, que no le diga nada más al conductor la dirección a la que va. De una forma sumamente extraña, se queda muy cerca de la base de taxis, demasiado cerca, pero es prácticamente otra parada de autobús a... Todo el camino fue un silencio sepulcral, cargado de una tensión que cortaba el aire. Él seguía perturbado, con la imagen de aquel niño grabada a fuego en su mente. Estaba seguro de que sus miradas se cruzaron y que aquello fue algo nefasto. Como la otra niña no parecía notar nada, él dudaba si era una broma macabra, pero la sensación era algo visceral, profundamente inquietante. No lo percibía, no sabía si era una broma de mal gusto o no, pero la sensación es horrible. Conduce en silencio, con la mirada clavada en el asfalto. La lluvia golpea el techo como dedos tamborileando, y de pronto, ¿les ha pasado alguna vez? El trayecto se vuelve una eternidad. Momento a otro, no sé si les ha pasado, que el trayecto se vuelve eterno y él siente que el coche no avanza, que el tiempo se ha estancado. Pasa una calle, pasa otra y el destino sigue sin aparecer. Una desesperación helada empieza a recorrerle la espalda. Todo. ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? Y sientes que el vehículo avanza a paso de tortuga. Y puede ser que, quizás, fue solo su percepción distorsionada por el miedo, pero aunque el viaje duró unos 25 o 30 minutos, lo normal con ese aguacero, él sintió que fueron horas. Cuando finalmente llegan al parque,
La chica baja del coche y entonces ocurre algo realmente horripilante. Apenas pone un pie fuera del vehículo, la chica se sujeta, corriendo por el parque. El tipo ya ni intentó cobrarle, pero, con el cuerpo helado por la inquietud y ese miedo atroz que le dejó el niño, perdió todo rastro de agresividad. Algo en su interior, como si fuera una semilla oscura sembrada por la noche, le susurraba: hoy por ella, mañana por mí. Se quedó ahí, tenso, con una molestia sorda vibrándole en el pecho. La presencia del niño seguía allí, pegada a él como una sombra. No se sentía a gusto, ni siquiera en su propia piel. Condujo directamente a la base de taxis. Ya no quería subir a nadie más, ni ver a un alma sentada en sus asientos. Necesitaba hablar, descargar ese nudo en la garganta. Punto gusto. Se fue directo a la base de taxis. Estaba harto. Ya no quería subir a nadie, ni un alma más. La sola idea de tener a alguien sentado detrás le revolvía el estómago. Solo necesitaba llegar con sus compañeros, soltar todo, desahogarse, decirles: no tienen idea de lo que me acaba de pasar. Sentía un miedo paralizante, una inquietud que le trepaba por la espalda y que no sabía cómo escupir. Al llegar a la base, los vio a todos. No estaban afuera, charlando como de costumbre. Estaban ahí, encerrados en sus coches, como si protegieran sus propios espacios. Empezó a golpear los vidrios uno por uno con desesperación. Vengan, tienen que venir. Se reunieron bajo el alero de un local cercano, un rincón oscuro y lúgubre que parecía aislar el sonido del resto del mundo. Uno de ellos sostenía un café. Los otros dos, bueno, ya saben a lo que me refiero, lanzaban bocanadas de humo denso hacia la noche, aunque no hacía el frío suficiente para que se condensara tanto. Eran vicios oscuros, cosas de las que nadie habla, pero ahí estaban ellos, en medio de las sombras. Él empezó a soltarlo todo, cada detalle, cada escalofrío. Esto es clave, porque quien conoce cómo funcionan estas bases sabe que es un ecosistema cerrado. Hay veteranos que llevan ahí toda una vida, casi parte del mobiliario, y otros que rotan, entrando y saliendo. El chico que cuenta esto lleva unos 7 u 8 años. No es un novato, pero tampoco es de la vieja guardia. Está justo en medio, lejos de esos tipos que llevan 2 décadas viendo pasar la muerte en la carretera. Se los digo porque, en cuanto él abrió la boca y soltó: oigan, ¿se acuerdan de aquella vieja parada del camión? La reacción fue gélida. Los más viejos lo cortaron de inmediato, con los ojos inyectados en puro terror. No, cállate. No te atrevas a decir que fuiste a parar allá. Te lo advertimos. Ese lugar, no. No debiste acercarte. Él, con la voz temblorosa, apenas pudo articular: déjenme hablar, carajo. Ni siquiera saben lo que estoy tratando de decirles. Pero el miedo ya se había instalado en el aire, pesado y asfixiante, mucho antes de que pudiera terminar su historia. Golpea el vidrio, uno a uno, y les hace señas de que se acerquen. Se juntan todos bajo el pequeño techo de un local. Uno de ellos traía un café caliente entre las manos. Los otros dos, bueno, no sé si deba decir esto, pero ya se imaginarán, soltaban humo por la boca, aunque no hacía tanto frío como para eso. Malos vicios, claro, nada legal, pero ahí estaban, metidos en su mundo, mientras él empezaba a soltar lo que había vivido. Esto es clave, porque cualquiera que conozca cómo se manejan las bases de taxi sabe que hay tipos que llevan ahí toda una vida. Otros van rotando, o de repente alguien se retira y deja un hueco que alguien nuevo tiene que llenar. El chico que narra la historia no es el novato, pero tampoco está cerca de ser el más veterano. Digamos que está en el medio, lleva unos 6, 7, 8 años ahí, un buen rato, la verdad, pero hay otros que cargan con 2 décadas o más sobre los hombros. Te cuento esto porque, en cuanto él abre la boca y pregunta: oigan, ¿se acuerdan de la vieja parada del camión? Los más viejos, con el rostro desencajado, le cortan de inmediato: no, ni se te ocurra mencionar ese lugar. Te advertimos que no fueras ahí. Él, visiblemente alterado, les reclama: déjenme hablar, carajo, sin tener la menor idea de lo que estaba a punto de desatar. Hace décadas, o quizás más. Te cuento esto porque, en cuanto él empieza a relatar la historia, apenas suelta las palabras. Oigan, ¿se acuerdan de aquella parada de autobús, los más viejos? Le cortan en seco: no, ni se te ocurra mencionar ese lugar.
Te advertimos que no fueras. No. Y él solo responde temblando, joder, es que no me van a dejar ni hablar, sin tener la menor idea de lo que les espera. Voy a contarlo. Sigue narrando, ignorando por completo esas interrupciones, aunque aquellos sujetos intentaban cortarle el paso a cada momento, y les empieza a decir, es que escuchen lo que estaba pasando. Se soltó la lluvia y veo una chica, y lo interrumpe de golpe uno de ellos, la de la blusa roja con puntos blancos, y este hombre solo abre los ojos desorbitados y pregunta, ¿y iba con un niño? Le dicen, sí, son los dos que se aparecen. Luego añaden, tampoco te pagó, ¿verdad? Resulta que esa aparición que estaba allí dieron la descripción exacta. Una chica de ojos hipnóticos, una tez algo pálida, aunque de piel morena, como si simplemente se sintiera fatal, como si estuviera enferma. Tiene el cabello oscuro, castaño, pero no un negro profundo. Y extrañamente, siempre viste ese mismo vestido. A los otros no les tocó día de lluvia, así que no la vieron con el vestido empapado. A este chico sí, y todos vieron al niño que jamás subió al coche, y con todos. La chica se bajó en puntos distintos y salía corriendo hacia la nada. Lo escalofriante es que, cuando esto les ocurrió, a estas personas les había pasado hace entre 10 y 15 años. La descripción de la entidad es idéntica en cada caso, lo que los convence de que es un ente, porque ellos no inventaron la historia. Cuando llegaron a la base hace 15 o 20 años, ya les habían advertido sobre la misma chica, que es exactamente lo que ocurre ahí y por qué acecha a esas personas. Quién sabe, pero parece que no es la única. Ese niño es el espectro que acecha en esa parada de autobús, y parece ser la maldita razón por la que nadie se detiene ahí, ni siquiera los transeúntes. Muchos han caído en la trampa, se topan con él, creen que es un niño real y, bueno, ya te imaginarás el desenlace. Esta historia es sobre Alejandro. Alejandro es un hombre hecho y derecho, padre de familia, que se gana la vida al volante de un autobús urbano. Él siempre ha sido un tipo escéptico, nunca ha tenido una experiencia paranormal, de esas que te hielan la sangre, pero Alejandro suele decir que aplica en él aquel dicho cruel de que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y es que él asegura que vive en un conflicto constante, ya sea por dinero, salud o problemas emocionales. Siempre hay algo que lo agobia, algo que le roba el aliento. Él bromea diciendo, ya suéltame tantito, por favor. O sea, Dios, ya sabes que soy un guerrero, ya no me pongas más pruebas, por piedad. Claro, él cuenta que hace un tiempo uno de sus hijos se enfermó gravemente. No me especificó de qué, pero requería un tratamiento sumamente costoso, mucho más de lo que él podía permitirse. Así que empezó a juntar cada centavo pidiendo turnos dobles. No sé qué tan legal sea que exploten así a los conductores, pero sé que son prácticas infames en las empresas de transporte, una negligencia total. Entonces, cuenta que una noche, ya casi al finalizar su turno, cuando la ciudad se siente más pesada y solitaria, iba en su último viaje. Se dirigía hacia Zapopan, por allá por la zona de Vallarta. No recuerdo el nombre exacto de la avenida, pero hay una subida, un puente, una joroba que se siente interminable en la oscuridad. Él aceleró un poco para subir la pendiente y terminar rápido. Entonces vio un hombre parado ahí. Una parte de él pensó, voy a pasar de largo, pero se dijo, no, es el último, pobre hombre. Sintió una empatía profunda, como si pensara, podría ser un tipo como yo, luchando contra la vida, esperando el último transporte. Así que clavó los frenos, detuvo el camión y esperó. Pasaron varios segundos y nadie subía. Pensó, me detuve muy adelante, debe venir corriendo. Miró por el espejo retrovisor, escudriñando la negrura de la calle, pero no vio a nadie. Cuando estaba a punto de cerrar las puertas, escuchó unos pasos pesados, apurados. Era un señor que, de la nada, apareció corriendo, pero Alejandro no lo vio acercarse desde atrás.
Dice que, siendo de noche, no sabía si el tipo salió de la nada o si venía escondido justo detrás de la unidad pegado al metal o caminando por la banqueta sumida en sombras. El hombre subió, pagó su pasaje y caminó hacia los asientos. Aún quedaban algunos pasajeros, no estaba lleno, pero tampoco desolado. Esa atmósfera pesada de fin de turno donde todos van sumidos en su propio cansancio. El hombre se sentó en la parte delantera, justo en el asiento del copiloto, donde suelen ubicarse los pasajeros que buscan charla. Sí, se acomodó ahí, y en ese instante el ambiente se tornó gélido. Estaba él ahí, ¿sabes? Era el último turno, el último camión de la noche y venía batallando con el cansancio, entonces dice que, o sea, pegó el frenazo, ¿no? Se adelantó hasta la parada. Estuvo ahí, esperando un buen rato y no subía ni un alma. Pensó para sus adentros. Bueno, igual me pasé de largo, seguro viene corriendo. Así que se quedó, mirando por el retrovisor, pero no veía a nadie. Y justo cuando ya iba a cerrar las puertas, escuchó. Se oyó un golpe seco. Era un tipo que venía corriendo, pero el chofer nunca lo vio venir por la parte de atrás. Dice que, bueno, ya era de noche y no sabe si el sujeto venía pegado a la parte trasera, o sea, literal escondido detrás del autobús, o si venía por la banqueta. El hombre subió, pagó su pasaje, y aunque todavía quedaba gente en el camión, no iba lleno, pero tampoco estaba vacío. Había esa cantidad justa de pasajeros que suele haber cuando ya estás terminando el turno, ¿sabes? El hombre se sentó en la parte de adelante. Ya sabes, ahí justo al lado del asiento del copiloto, en la zona delantera donde siempre se ponen los señores a querer platicar con el chofer. Sí, pues arrancó y se acomodó en su lugar. Estábamos platicando, ¿no? Como medio inclinados, y la conversación empezó de la forma más casual, ¿sabes? ¿Qué onda, jefe? Ya es el último turno, ¿verdad? Que sí, que ya mero. ¿Y qué tal? Ya hoy terminas, ¿no? Sí, ya para descansar. Es que está cabrón, ¿verdad? Los turnos pesan, ¿no? Pues sí, y la plática se fue intensificando poco a poco. Dice, no me di cuenta en qué momento, ya era todo de pesares, de problemas, y de lo difícil que está todo ahorita. Claro, es muy complicado ahora mismo con el dinero y todo. Dice, fue una charla común. Al principio, ni siquiera empezamos hablando del clima ni nada, fue directo al grano. Y en un punto, el pasajero empezó a decirle, ¿y ahorita? Con todo lo que estás batallando, con tus problemas, debe ser bien difícil con el niño. Y cuando mencionó al niño, él se quedó helado. Dijo, ¿cómo sabe de mi hijo? Y el otro le dice, ¿qué pasó, Jerry? Dice que se sacó de onda porque, bueno, él se llama Alejandro. Es imposible que un pasajero sepa el nombre real, ¿o sí? Es de locos. O sea, ningún pasajero tendría por qué saber cómo se llama el chofer. Sí, mi Jerry, es por lo del niño, ¿verdad? Y el chavo le dice, nos conocemos, te juro que te conozco, me resultas muy familiar. Lo primero que pensó fue, este güey debe ser amigo de alguien, o nos vimos en alguna reunión porque ya le hablaba muy de tú, con demasiada confianza. Me dice, no, yo te conozco, sé perfectamente por lo que estás pasando. Dice, tú no me recuerdas porque no quieres, pero sabes muy bien quién soy. Y en cuanto escuchó eso, se tensó todo. El volante casi se le resbala de las manos. Sintió un escalofrío tan helado que le recorrió la espalda. Quería voltear a verlo, pero un instinto primitivo le gritó, no voltees. Así que siguió manejando, con la vista clavada al frente. Yo sé que estás sufriendo, Jerry. Y esa voz, que antes era relajada y coloquial, empezó a volverse algo oscuro, muy serio. Sé lo que le pasó a tu hijo. Sé de tus deudas. Sé lo que escondes. Le empezó a soltar verdades que nadie más sabía. Y dice que la voz se hacía cada vez más grave, más profunda, como si fuera un eco, espectral, algo que no venía de este mundo. Le decía, ¿sabes quién soy? ¿Sabes que puedo cambiar tu vida? Solo dame entrada, déjame pasar. Él ya no contestaba, estaba paralizado,
pero miraba de reojo por el espejo retrovisor, y la cara del pasajero ya no era la de un señor normal. Sus rasgos empezaron a deformarse, volviéndose algo grotesco, algo inhumano. Los ojos tenían un brillo rojo, intenso, como brasas ardiendo. La piel, de un tono violáceo y cenizo, estaba llena de verrugas y bultos que se movían bajo la superficie. Era una imagen tan horrorosa que le costaba procesarla. La voz se le clavaba en el cerebro. Él sabía exactamente quién estaba sentado ahí, pero trató de ignorarlo, de decirse a sí mismo: no estoy viendo esto, es el cansancio. Pero al volver a mirar, ahí seguía. Lo que más miedo le daba era que nadie de los otros pasajeros notaba nada. Todos dormían, o estaban en su celular, o mirando por la ventana, ajenos a la pesadilla. Solo él podía verlo. Solo él estaba atrapado en ese infierno. Y esa voz le susurró: tú solamente entrégame a estas personas, y tu vida cambiará para siempre. Es que nadie más parecía alarmado. Todos estaban sumidos en un sueño profundo, o pegados a sus celulares, o mirando al vacío a través de la ventana. Nadie se inmutaba. Solo él podía verlo. Solo él era capaz de percibir lo que ocurría, y aquella voz le susurraba, retumbando en su cabeza: entrégame a estas personas, solo a ellas, y tu vida, tu miserable vida, cambiará para siempre. Entrégame a esas personas, suelta el volante, deja que el camión siga su curso. Te lo juro, a ti no te pasará nada, solo entrégamelos y tu vida cambiará para siempre. Mañana cobrarás un seguro, te caerán mejores oportunidades, tu hijo se recuperará, todo te irá bien, pero entrégamelos. Ellos ni te conocen, no son nada tuyo, dámelos. A esa gente no le importas. A mí sí me importas. Dámelos. Suelta el volante. Suéltalo. Y empezó a decirle una y otra vez: suelta el volante, suelta el volante, suelta el volante. Alejandro dice que en ese momento apretó el volante con más fuerza porque sentía un hormigueo insoportable en las manos, un deseo oscuro de soltarlo, así que empezó a rezar. Dice que mientras eso ocurría no había ni un semáforo, el camino estaba totalmente despejado, no había paradas, y sentía que el camión, por cuenta propia, empezaba a acelerar cada vez más. Se puso a rezar: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero entonces esa voz estalló en carcajadas, una risa burlona, macabra. Ya suéltalo, 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 suelta el volante, dámelo, suelta el volante. Él seguía rezando y notaba que cuanto más se reía aquella cosa, más fuerte era el impulso de soltarlo, pero, aferrado a su fe, comenzó a rezar con más desesperación. La voz pasó de las risas a la furia absoluta. Ya le estaba gritando: «¡Suéltalos!», y empezó a maldecirlo. «¡Suéltalos, cabrón! ¡Suéltalos!». Empezó a proferir blasfemias y a faltarle al respeto. Dice que llegó un punto donde el mundo exterior desapareció. No escuchaba los coches, no oía el motor del camión. No escuchaba absolutamente nada, solo esa voz clavada aquí. Y se volvió tan ensordecedora, retumbando tan fuerte en sus oídos que casi suelta el volante para cubrirse. Entonces dio un frenazo en seco. Se detuvo. Al voltear ya no había nadie. Los pasajeros empezaron a quejarse, preguntando qué le pasaba. Muchos de ellos venían dormidos. Fue un frenazo de impacto brutal. Dice que cuando por fin soltó el volante, presa del pánico, se puso a llorar y apenas podía controlar el camión. Incluso una persona que iba más adelante se acercó a preguntarle si estaba bien, si había pasado algo. Él respondió: «No lo viste, ¿verdad?». El otro le contestó: «¿Ver a quién? Solo te detuviste un momento y luego seguiste avanzando». Insistieron en que qué le ocurría, que parecía no escuchar cuando intentaban hablarle antes de que se detuviera. Se recompuso como pudo, enderezó el rumbo y juró no volver a subir a nadie más. Hubo gente que le pidió parada. Incluso cuenta que vio a un grupo de personas esperando y entre ellas
reconoció al mismo sujeto que estaba allí, esperando a que les entregara sus vidas. Dice, no subía nadie. Los dejé a todos atrás. Esa fue la última vez que vio a esa persona. Ciertas personas de la familia nocturna trabajan en áreas relacionadas con el transporte público y me contaron historias breves, pero escalofriantes, que voy a compartirte ahora mismo. Resulta que Mateo tomó una decisión fatal. Un día fue a una entrevista de trabajo, pero el peso de la entrevista y lo que estaba en juego le generó un estrés asfixiante. No durmió nada la noche anterior, fue a la entrevista y no tuvo un buen desempeño. Al salir, invadido por la culpa y sintiéndose miserable, subió al camión para volver a casa, pero estaba tan agotado. Ya era bastante tarde, digamos cerca de las 7:30, y ese camión, el autobús no iba muy lleno, la verdad. Él estaba muy acostumbrado a esa ruta, sabía perfectamente dónde subir y dónde bajar. Ese fue su error fatal, confiarse tanto que se quedó dormido, pero profundamente dormido. Se despierta desorientado, sin saber qué hora es ni dónde rayos se encuentra. Revisa sus pertenencias por puro instinto. Todo está en su lugar, no lo han asaltado. Al levantar la vista y girar la cabeza, nota algo extraño. El autobús es alto, y como él iba sentado en los asientos del fondo que están más elevados que el resto, queda a una altura inusual. Entonces, se asoma por la ventana, y ahí está esa cosa. Ese ser tiene un rostro cadavérico, de una palidez enfermiza, tan huesudo que parece imposible que sea humano. El área de los ojos es un abismo, un vacío negro absoluto. Es como si no tuviera ojos, solo cuencas de pura oscuridad. Lleva puesto un sombrero alargado con unos pompones colgando. Cuando sus miradas se cruzan, un terror gélido le recorre la espalda. Suelta un grito ahogado y, al parpadear, la cosa simplemente desaparece. Mira hacia abajo. Escudriña el exterior con desesperación, pero no hay nada. El chofer, al escucharlo, le grita: ¿Qué pasó, agüero? ¿Todo bien? ¿Qué te sucede? Él pregunta temblando: ¿Alguien se asomó por ahí? El chofer responde: No, está soñando. Pero esa imagen se le quedó grabada a fuego. Sabe que no fue un sueño. Algo se estaba asomando al autobús, y si esa cosa lograba entrar, mediría más de 2,5 metros. El siguiente caso le ocurrió a un conductor de autobús en su último turno, después de años trabajando en esto. Él sabía que en esa ruta nocturna solía encontrarse con gente en situación de calle. Su pequeña contribución a la humanidad era dejarlos subir gratis, siempre y cuando no parecieran peligrosos. Esa noche, al abrir las puertas, una mujer mayor, visiblemente indigente y algo sucia, subió sin que él notara de dónde venía. El autobús iba vacío. Él empezó a avanzar y, mirando por el retrovisor, preguntó: «Madre, ¿dónde se baja?». Pero al voltear, el autobús estaba completamente vacío. El miedo lo invadió. Abrió la puerta y corrió hacia atrás buscando a la mujer, temiendo que se hubiera caído o escondido. No había nadie, absolutamente nadie. Aterrorizado, bajó del autobús y, al mirar a través de la ventana desde afuera, ahí estaba ella, sentada, observándolo desde adentro. Pero, al intentar mirar desde el interior, no se veía nada, solo era visible desde fuera. Se quedó paralizado afuera, esperando quién sabe cuánto tiempo, hasta que, de repente, el autobús se vació por completo, tanto por dentro como por fuera. La última historia es la que realmente me dio escalofríos. Este tipo cuenta que cuando iba a la preparatoria se distrajo platicando con un amigo. Había una ruta normal, la 1, y una variante, la 1M. Iban tan metidos en la plática que sin darse cuenta se subieron a la 1M. Aunque los nombres son parecidos, esas rutas no pasan ni por error por los mismos lugares. Se acercaron al chofer y le dijeron: «Oye, ¿nos haces el paro, carnal? Es que…». Mirando por el retrovisor, preguntó con un hilo de voz: «Señora, ¿dónde baja?». Y al voltear, al girarse, el autobús estaba completamente vacío. Abrió la puerta de golpe, presa del pánico, y corrió hacia los asientos traseros, escaneando cada rincón, temiendo que la mujer se hubiera desplomado entre las filas o que se hubiera escapado por la salida trasera, provocando algún desastre. El autobús estaba desierto, un vacío absoluto que helaba la sangre. El miedo lo paralizó. Bajó de un salto y
Desde fuera, al mirar por el cristal, vio algo que le detuvo el corazón. La mujer seguía sentada allí. Se asomó de nuevo, pero por dentro no había nada. Solo era visible desde fuera. Se quedó petrificado allá afuera, quién sabe cuánto tiempo, hasta que, de repente, el autobús se quedó vacío, tanto por dentro como por fuera. Esta última es la historia que realmente me aterrorizó. Dice este tipo que, cuando estaba en la preparatoria, se confundió. Iba charlando con un amigo y había, digamos, una ruta normal, la Ruta 1, y existía una tal Ruta 1M. Él estaba esperando la Ruta 1, pero como iban tan metidos en la plática, tan a gusto, terminaron subiéndose a la Ruta 1M, y aunque sus nombres eran casi iguales, no pasaban ni de chiste por el mismo lugar. Se acercaron con el chofer y le dijeron: «Oiga, échenos la mano, carnal, es que nos equivocamos. Nos da chance de dar toda la vuelta sin cobrarnos otro boleto para bajarnos donde tomamos el camión», porque, claro, no se habían dado cuenta. Al poco tiempo, el autobús empezó a vaciarse y el chofer les hizo señas. Vénganse para acá. Siéntense conmigo a platicar mientras sube más gente». Y ellos, para pasar el rato, se acercaron y se sentaron junto a él. Entonces el chofer, con un brillo extraño en los ojos, les preguntó: «¿Les gustan las historias de terror?». Y ellos, intrigados, respondieron: «¿Por qué? ¿Se sabe una?». Él suspiró y dijo: «Miren, en unos 5 minutos vamos a pasar frente a un panteón. Afuera, a unos cuantos metros, hay una banca vieja. Fíjense bien, observen con cuidado. Si en esa banca ven a 2 jovencitas de su edad, con blusa rosa, juro que no me detengo. Sigo de largo sin importar qué». Ellos, temblando un poco, preguntaron por qué, y él respondió con voz sombría: «Porque llevo 5 años trabajando esta ruta y desde el primer día me advirtieron: si esas niñas aparecen ahí, no te detengas nunca. La gente que se sube ahí no vive para contarlo». El camión avanzó y, cuando se acercaron al lugar, el chofer, con la mirada fija y tensa, se preparó. La parada estaba llena de gente, pero él apretó el acelerador y pasó de largo como una ráfaga. Los jóvenes, con el corazón en la garganta, voltearon hacia la banquita y ahí estaban 2 niñas sentadas, idénticas a ellos en edad, con sus blusas rosas, mirando fijamente hacia el suelo. El chofer los miró por el retrovisor y dijo: «Por sus caras veo que sí las vieron, ¿verdad? Yo también las vi, por eso no me detuve». La gente en el autobús empezó a gritarle y a insultarlo, pero él no cedió. Siguió adelante como si nada hubiera pasado. Pasaron años y nunca volví a pasar por ahí. Pero después de terminar la facultad, me dije: «Tengo que comprobar si era verdad o puro cuento». Tomé la ruta 1M, me subí y a propósito me senté justo enfrente, observando cada sombra del camino. Cuando estábamos a punto de llegar al panteón, me asomé con miedo. Había algunas personas, pero el autobús se detuvo y no vi a nadie más. Pensé que todo era una leyenda urbana. Entonces el chofer me miró y preguntó: «Andabas buscando a las de rosa, ¿verdad?». Me quedé helado y él continuó: «No, chico, hace como 2 años que dejaron de aparecer». Le pregunté desde cuándo estaban ahí y me dijo: «Llevo 10 años en esto y cuando empecé ya eran una leyenda». «¿Y por qué no podían detenerse?». Le pregunté. Bajó la voz y confesó: «Porque se dice, y nos contaron, que 2 camiones de esta ruta se incendiaron, con el chofer adentro solo por haberles dado el paso a esas entidades. En los taxis también hay historias oscuras, realmente escalofriantes. Esto ocurrió hace mucho, antes de la época de las aplicaciones de transporte. Este taxista tenía años al volante. Ya sabía detectar a cualquiera que quisiera jugarle una mala pasada. Un día, cerca de una preparatoria o universidad, se detuvo para recoger a una chica. Parecía una estudiante amable, normal, sin nada que llamara la atención. Pero en cuanto abrió la boca para hablar, algo me dio escalofríos. Tenía una voz increíblemente dulce, casi hipnótica. El señor, al escucharla, sintió una paz extraña y le preguntó: «¿A dónde vamos?». Ella mencionó un centro comercial. Mientras avanzaban hacia allá, él se mantuvo concentrado en el camino. Nada fuera de lo común, no tenía ningún detalle relevante.
Era una chica agradable, aunque al hablar tenía algo muy particular. Poseía una voz increíblemente dulce, sumamente dulce, y cuando aquel hombre la escuchaba, sentía que hasta le alegraba el ánimo. Entonces le preguntó: ¿A dónde te diriges? Y ella mencionó un centro comercial. Iban camino al centro, él totalmente concentrado en la carretera porque intentó entablar conversación, pero ella no le siguió la corriente. Así que él se dedicó únicamente a conducir. Cuando ya estaba cerca de la plaza comercial, a solo unos metros de frenar para que ella pudiera bajar. Justo en el momento en que detenía el auto, detrás de él resonó una voz, pero ya no era la voz dulce. Sonó como un gruñido gutural, fuerte y escalofriante que le ordenó: no te detengas. Era la voz de una mujer, pero sumamente grave, distorsionada. Él volteó aterrorizado y no había nadie en el vehículo. Nadie. La chica se había esfumado. No quedaba ni rastro. Estaba en estado de shock y, mientras terminaba de frenar, intentando procesar aquel horror, vio que frente a él, caminando hacia la parada, cruzaba la misma chica, pero con una ropa totalmente distinta. Ella se asomó a la ventanilla y preguntó: ¿Está libre? ¿Puedo subir? Él dijo. Esa voz era completamente diferente a la de la chica dulce, y a la de esa voz grave. El tipo se quedó paralizado y solo atinó a decirle: no, 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 y se marchó a toda prisa. Él confesó: esa historia me marcó la vida. No entiendo qué ocurrió. No sé quién se subió a mi carro, no sé quién era la otra chica. No me ha vuelto a suceder nada igual, pero no tengo idea de qué me pasó ese día. Pues, ¿acaso ci vou visto loco? No. Sí. Yo, tal como me la estás contando, siento que son esas entidades que, de cierta forma, te protegen. Quizá porque ves que a los taxistas les sucede seguido que chicas se suben, los llevan a lugares peligrosos y ahí los asaltan, ¿no es así? Sí. Además, resulta sumamente tétrico que coincida el rostro de la joven, o sea, es la misma, ¿sabes? Si no hubiese querido esa entidad que se le manifestó, si no hubiera querido que él hiciera ese viaje, pues tal vez no se le habría aparecido con la cara de la joven que vio después, no se le habría mostrado de esa forma. Estoy totalmente de acuerdo. Esa es mi teoría. Risas. Muy buena teoría, querida familia. Nocturna. Si ustedes tienen alguna idea de lo que pudo haber ocurrido, por favor, déjenlo en la caja de comentarios, ¿sí? Porque es de las historias más extrañas que he escuchado. Hemos llegado al final de este relato perturbador. Si alguna de estas vivencias te mantuvo en vela, te hizo sentir un escalofrío profundo o te acompañó en esta noche tenebrosa, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo nuevos horrores. Y si disfrutaste de este video, compártelo con tus amigos para que nuestra comunidad de amantes del misterio siga creciendo cada día. Ahora, apaga las luces, mira a tu alrededor una vez más y prepárate para la próxima pesadilla. Buenas noches y hasta la próxima.